Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La música es algo muy importante para nuestra vida. Es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. El tipo de música predominante en una determinada época nos sirve para comprender el estado de la sociedad, el momento histórico en que un género se originó o se puso de moda. La música nos ayuda a comprender la sociedad de ese tiempo y nos influye en nuestro día a día, en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y las acciones que a veces llevamos a cabo. Bienvenidos a Pod Clásica, nuestro podcast para los amantes de la música sinfónica. Hola a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hoy nos encontramos con una joven promesa de la música, Santiago Manuel Bertel, egresado del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, de la cátedra de piano de la maestra Ángela Rodríguez, graduado de la prestigiosa institución Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, donde estudió composición y arreglos en jazz, producción e interpretación, con una vasta experiencia musical en jazz, folk latinoamericano y música clásica, la cual lo convierte en un músico muy versátil, capaz de componer, arreglar, interpretar y enseñar música. Se ha presentado en los más importantes escenarios como el Field Concert Hall, el Berklee Performance Center, el Auditorio León de Graves, la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, el Domo del Planetario de Bogotá, entre otros. Le damos la bienvenida al maestro Bertel a este espacio de Pod Clásica, el podcast de la música de los amantes de la música sinfónica, un proyecto apoyado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Tema musical muy hermoso del cual hablaremos en unos segundos, después de ver un pequeño video acerca del romanticismo.
El arte es un producto que refleja los sentimientos y pensamientos de cada época, y es por ello que podemos aprender mucho de la historia al analizar sus puntos de importancia y expresión. El romanticismo es primordialmente un movimiento cultural, el cual se desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XIX y la primera década del siglo XX. Los movimientos anteriores, la Ilustración y el Neoclasicismo, fueron corrientes enfocadas en el intelecto y el conocimiento, relacionadas estrechamente con la política y el aspecto social. Antes de esta época, la gran mayoría de las composiciones se realizaban por encargos musicales, es decir, que alguien en la nobleza o en un puesto de poder contrataba o patrocinaba a un músico para la creación de obras que cumplirían sus demandas específicas. Es por primera vez que el músico tiene la oportunidad de crear composiciones por el mero placer de expresión. Los artistas románticos buscaban con ímpetu la originalidad, intentando librarse de las costumbres musicales. Maestro, ¿qué acabamos de escuchar o qué acaba usted de interpretar? ¿Nos puede contar? Bueno, primero, buenas tardes para todos. Buenas tardes, John. La pieza que acabo de interpretar es el segundo movimiento de la sonata en sol menor de Robert Schumann. Se acostumbra en los segundos movimientos de las sonatas a hacer un movimiento lento, y en este caso Schumann hizo un arreglo de una canción que se llama En el otoño. Es una canción cantada, un Lied que se conoce en alemán. Él hizo el arreglo para piano solo y lo incluyó como parte de la sonata. Oh, qué bien. Bueno, ¿y tú nos puedes contar acerca un poco de la época del romanticismo? Sí, claro. Bueno, la época del romanticismo más o menos está hacia inicios y las primera, segunda década del siglo XIX. Más o menos inicia con el compositor Ludwig van Beethoven. Él, bueno, es conocido también por estar dentro del periodo clásico, pero sus innovaciones y la manera en la que él empezó a componer la música dieron pie a que nuevos compositores y otros compositores de la época comenzaran con ese movimiento que después conocimos como el romanticismo. Es una época en la cual la música comenzó a fijarse mucho en las emociones de las personas. Los compositores ya no escribían para las cortes, ya no escribían para la iglesia, ¿cierto? Escribían a lo mejor para ellos, de sus experiencias, de lo que ellos sentían. Y hay un montón de otras cuestiones que empiezan a ocurrir dentro de la época, ¿no? Bueno, me llama la atención que un chico tan joven como tú ya sepas de música. ¿Tú nos puedes contar tus inicios? Claro, pues yo desde muy muy niño me interesó muchísimo. Fui a donde mi papá un día y le dije: papá, yo quiero aprender a tocar violín. Y él me dijo: bueno, listo, hijito, vamos a mirar dónde te consigo un profe de violín. Resultó que, no sé, al par de meses, a través de un amigo, de una amistad, él consiguió una profesora de piano. Y me dijo: ¿quisieras ir? Y yo, pues sí, claro. Yo pues tenía, no sé, a lo mejor unos 6 años o algo así, estaba muy chiquito. Y fui a donde esta profesora, ella española, Rosa de Barriales, Rosita, me acuerdo, iba los sábados a su casa. Y me aprendí el himno de la alegría de Beethoven. Sí, el cumpleaños, después otro tipo de canciones, pero yo no aprendí, digamos, en un instrumento así piano, yo aprendí en un órgano. Y entonces ahí fue donde yo aprendí como a tocar el instrumento. Empezaste a enamorar. Y claro, por supuesto, ya iba siempre, cada 8 días iba, y después de ahí yo pues siempre como con ese amor por la música seguí yendo. Después pues entré a estudiar en una escuela, en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Ah, excelente. Ingresé ahí también, y ahí pues bueno, ya como clases teóricas, ya empecé como a meterme más en el cuento de la música formal, ¿no? ¿Y ya pasaste al conservatorio? Sí, ¿de música? Al conservatorio, bueno, ahí en la Juvenil de Colombia, mi profe de esa época, el maestro Diego Claros,
tremendo Sí. pianista. Él en esa época estaba terminando su carrera en el conservatorio y a través de él pues me preparé para ingresar ya al conservatorio en la Nacional. Y ingresé pues a estudiar con la maestra Ángela, que también pues me sigue inculcando pues ese amor y esa pasión por el piano y por la música. Ángela Rodríguez. Ángela Rodríguez. Ah, ok. De ahí das un paso fundamental y vas al extranjero. Sí, pues de ahí yo digamos que no me quedé quieto, pues el interés mío siempre de aprender más cosas y pues otros estilos de música siempre me llamó la atención, el jazz y otro tipo de cosas dentro de, pues de la industria de la música, cuestiones como pues la producción y ese tipo de cosas. Entonces yo pues quise hacer el salto y aprender de eso también, sí me Sí. llamaba la atención. Entonces pues tuve la oportunidad de irme a estudiar a Boston, Al Berklee College. a Berkeley, sí, y allí estuve alrededor de unos 2 años y medio, ya hacia el 2020, bueno, con la pandemia, ahí terminé ya Bueno, mis y de estudios esa allí. época, ¿tú nos puedes interpretar algún tema que te acuerdes? Diga, bueno, mejor, fui conocido por este tema en el Berklee College, por ejemplo. Bueno, que pues fíjate, claro que sí, podría interpretar de repente alguna pieza más, cuestiones que yo empecé a componer también. A ver, claro, y a lo excelente. mejor Y ya- combina cosas de toda mi formación. Sí, excelente. Bueno, sí, claro. Bueno, adelante. Excelente, muy bella melodía, maestro Bertel. Gracias. Bueno, volviendo otra vez un poquito al romanticismo. ¿Cuál fue la importancia del romanticismo en la música? Bueno, la importancia yo creo que va un poco a seguir empujando las posibilidades. A la libertad que dieron en esos tiempos para la música, ya que empezaron las sinfonías y todo esto. Sí, bueno, quizá con las sinfonías, por ejemplo, y las posibilidades con la orquesta, ¿cierto? Ok.
los compositores empezaron a tener muchas más posibilidades porque la orquesta crece, los instrumentos además mejoran en cuanto a sus posibilidades técnicas. Sí. Sí, recordemos que ahí ya había pasado un poquito la revolución industrial y los instrumentos también avanzaron un montón. El piano, por ejemplo, como un instrumento insignia de la época para muchos compositores, Sí. y vinculado además a las orquestas, ¿no? Y a la música sinfónica, los conciertos para piano, virtuosos, ¿no? Y las posibilidades. Y hablando musicalmente, los elementos, las texturas, las armonías y la capacidad de lo que comentábamos un poco antes de entregar emociones, ¿no? No Sí. solo, digamos, cuestiones técnicas y musicales que son, por supuesto, muy válidas, pero entregábamos paisajes, historias, ¿no? Cuestiones poéticas. ¿Qué instrumentos, ya que tú hablas de que llegaron más a los grupos de las sinfonías y todo esto, qué instrumentos musicales ya empezaron a surgir en esta época? Pues, Fuera del piano, que tú decías que el piano fue muy importante. Claro, el piano y sobre todo los instrumentos de viento, digamos, creció mucho la orquesta alrededor de los instrumentos de viento, porque antes ya las orquestas de cuerdas pues ya tenían una importancia y una relevancia, pero habían uno que otro instrumento de maderas, por ejemplo las flautas, ¿cierto? Pero empezaron a salir muchos más instrumentos con más posibilidades para poder tocar pues el repertorio, un repertorio más exigente, ¿no? Bueno, y de esta época, ¿qué artistas o vamos a decir qué compositores fueron los más representativos o más famosos? Bueno, pues yo, pues en mi conocimiento, por supuesto, desde el piano, te tendría que hablar, por supuesto, de Frédéric Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt, Johannes Brahms, por ejemplo, compositores pues súper importantes. Tenemos, por ejemplo, Niccolò Paganini también, que hacía pues música virtuosa para el violín. Para el violín italiano. Y bueno, pues entre muchos otros, por supuesto. ¿Podemos escuchar algún tema de esa época? ¿De ese tiempo del romanticismo? Claro, bueno, entonces voy a interpretar un estudio del compositor Frédéric Chopin. Excelente. Estudio Opus 25, número 12.
¿Qué me puedes contar de esta pieza musical? Bueno, estos estudios fueron bastante novedosos para la época. Chopin creó tres, de hecho, volúmenes de estudios para piano, ¿cierto? Pero involucraban no solo el estudio de la técnica pianista, sino que además tenían cuestiones musicales pues, que no eran propias de los estudios, digamos, de épocas anteriores. Sí. En este caso, pues este estudio eventualmente la gente más, pues después le empezaron a colocar nombres a los estudios. Chopin no lo hizo, y a este estudio en particular lo llamaron el Océano. El Océano. Entonces quizá, pues, no sé, puede ser por una tormenta o algo así. Sí, sabes que lo relacioné como con el mar, un poquito en ese tono que lo tocaste. Pero bueno, hay una pregunta que también me inquieta y yo quisiera saber algo del cromatismo en el romanticismo. ¿Tú qué me puedes explicar de eso? Bueno, el cromatismo realmente creo que hace parte de la música occidental de siempre, ¿cierto? Creo que en el romanticismo lo que ocurre es que pues, las armonías y los acordes, las posibilidades de modular de una tonalidad a otra, o de que los acordes quizá tengan más notas que por ejemplo una tríada, ¿sí? O un acorde dominante, sino que quizá tenemos más extensiones y posibilidades, y que estos acordes nos lleven a diferentes tonalidades y aparezcan mucho más seguido. Entonces yo creo que ese tipo de cosas con el cromatismo, lo que charlábamos, le entrega a los compositores muchas más posibilidades para más expresar. Libertad de expresar. Ah, qué bien. Bueno, ¿y algún tema, por ejemplo, que relacionemos eso que tú nos estás explicando, que de esa época también? Bueno, o sea, realmente con los que he estado tocando ahorita, por ejemplo, con el Océano, sí. Hay un momento en el medio del estudio que él empieza a delinear unos acordes que son realmente, tienen, por ejemplo, este acorde. Sí, este tipo de cosas yo creo que no ocurrían tanto antes, este tipo de sonoridades. Sí, es más fuerte la tonalidad. Sí, hay muchas más notas, más disonancias y colores, ¿no? Al final empieza a ocurrir mucho. Bueno, entonces ya en la época del romanticismo se empieza a ver más libertad, se empiezan a agrandar más las sinfónicas. ¿Y qué más aspectos vamos a encontrar en el romanticismo? Bueno, una cuestión en el romanticismo ligada a otras corrientes. Los compositores en esa época le paraban muchas bolas a la literatura y tomaban personajes de la literatura y creaban piezas alrededor de estos personajes. De personajes o de autores. Por ejemplo, Franz Liszt, él tenía pues, una inclinación por el autor Goethe, y pues sus piezas, digamos, incluían un montón de referencias hacia esa literatura. Maestro Bertel, ¿algún otro tema que tú nos puedas interpretar? Sí, bueno, pues en realidad podría interpretarles de nuevo pues composiciones mías que tienen pues mucha influencia del romanticismo, del espíritu, de la expresión, de la emoción. De la libertad, si se puede decir. También. Y por mencionar una cosita, el tema anterior que les interpreté, que compuse yo, realmente yo me inspiré en una pieza, en una pintura de la época, que es del pintor Caspar Friedrich. El arte se llama El caminante sobre el mar de nubes, ¿cierto? Es una pieza que exalta la naturaleza, que exalta un montón de emociones ahí del hombre, y que muchos otros compositores quizá en esa época también utilizaron para inspirarse, ¿no? Y la pieza al final que yo les interpreté pues se llama precisamente El caminante. El caminante. Pero no está sobre el mar de nubes, sino debajo del mar de nubes. Entonces, pues ahí también hay una cuestión. Ahorita, bueno, les voy a interpretar una balada que se llama El anochecer mirando a las estrellas. El anochecer mirando a las estrellas.
Qué belleza, maestro, lo felicito. Gracias. ¿Dónde lo pueden ustedes localizar? ¿En qué páginas o qué correos tiene usted o qué aplicaciones? ¿Dónde pueden seguirlo? Claro que sí, me encuentran pues principalmente en Instagram como @SantiagoBertel, ahí es donde pues siempre estoy como más conectado, igual en YouTube o en Facebook también a través de Santiago Bertel Music, también página web como www.santiagobertel.com. Bueno, queremos agradecerle al maestro Santiago Manuel Bertel habernos acompañado el día de hoy. Y ya saben que nos pueden seguir en Podclásicas de Radio Enlace Urbano. Este es un proyecto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto. Síguenos en YouTube como Radio Enlace Urbano y en nuestro canal aliado Portal Music for All y en formato de audio por Spotify, iVoox o tu plataforma de podcast favorita como Podclásica. Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá, música sin parar.